Muy buenas noches, bienvenidos como cada día jueves entre las 21 y las 22, dispuestos a participar y compartir de este momento, la hora de la verdad, momento en el cual tratamos de que esa verdad, cuál es la de la persona de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, pero por sobre todas las cosas, aquel Salvador nuestro de todo el género y único Dios verdadero, y que ha dejado instituida algo aquí en la tierra, la institución de carácter humano, pero sobrellevado con el carácter sobrenatural de su presencia, llamada la Iglesia Católica. Esa verdad es nuestra intención de cada día jueves de propagar al aire por esta emisora y tratando siempre de compartir y de participar de sus dichos, de sus comentarios, de sus críticas en este tiempo, hoy iniciando el último mes del año 2015, 3 de diciembre, con esta ya primer semana iniciada del nuevo año litúrgico. Y entonces también estamos transitando luego de 3 domingos sucesivos, el segundo, el tercero de Adviento, el futuro nacimiento del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también nos encomendamos a Él y a su Santísima Madre, la Virgen María, que fue con su sí, con su fiat, el hágase en mí según tu palabra, fue la posibilidad de conseguir Dios este plan de salvación. ¿Qué tal? ¿Cómo está Julio? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, audiencia. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches a la audiencia. Y bien, hoy vamos a recordar a San Francisco Javier, un santo español que ha dejado también mucho para la Iglesia. Ya vamos a tratar el tema muy brevemente. Y también el tema central en la que hoy preparé, Miguel, tiene que ver con un fenómeno en cuanto a la secta. Un fenómeno que es explicado muy bien por Miguel Pastorino. Lo explica a través de un portal de Aleteia. Recordemos que Miguel Pastorino es miembro de la Red Federal Red Iberoamericana de Estudio de Sectas y que se dedican exclusivamente a lo que nosotros intentamos hacer muy humildemente, por supuesto, que es la apologética. Y esta secta tiene que ver con la Iglesia Universal, así se denomina, Iglesia Universal, Reino de Dios, o también conocida por Pare de Sufrir. Así es. Yo quiero ahondar un poco este tema por la sencilla razón que a nosotros nos toca vivir muy de cerca este fenómeno y que ha tenido una expansión internacional y que ya lo vamos a ver. Así es. Y también siempre comentando la posibilidad de la comunicación, de la participación de todos ustedes a través de estos medios. El teléfono de la emisora, el fijo de la radio, 443-8888, 443-8888, los que nos llaman fuera de Corrientes con el prefijo 379 y al celular 3794-559985 para su mensaje de texto. También nos pueden sintonizar vía online mediante la página de la radio www.radio2 con letras radio2.com.ar o también aquellos que tienen la señal de cable privada Gigaret en la sintonía número 42. La posibilidad de sintonizarnos, de escucharnos luego de este programa ya grabado y subido a la plataforma de internet a el sitio de www.ivox.com. Ivox se escribe I latina B corta WOX.com. Allí ponen en el buscador programa La Hora de la Verdad y pueden desde allí escuchar y descargar. La posibilidad que nos permitió el sitio de adelantelafe.com desde hace ya, esta va a ser la tercera semana, nos ha permitido realmente llegar a muchísima gente. El primer programa emitido y producido mediante el enlace en el sitio de adelantelafe.com nos ha marcado más o menos 360 escuchas en el mundo entero. El segundo programa del jueves pasado, aproximadamente 280,
y entonces son números que nos van diciendo que en cierta manera nuestra prédica, nuestro intento de difusión y defensa de la fe va teniendo también en cierta manera la difusión que pretendemos. Un saludo muy especial desde aquí al señor Miguel Ángel Yáñez de Sevilla, quien es el responsable de ese sitio de Adelante la Fe y que nos permite esta posibilidad. ¿Y qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cuál va a ser tu comentario sucintamente antes de entrar de lleno al tema, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Yo quería también hablar sobre San Francisco Javier y hacer unos comentarios con motivo del ataque terrorista a París. En la prensa se ha difundido la opción sería frente al fanatismo musulmán el relativismo. Frente a ello, un blog católico chileno, Acción Familia, publicó un excelente artículo que me gustaría desarrollarlo, si hay tiempo y en la medida de lo posible. Sí, por supuesto, además son temas más que actualizados y de una honda repercusión mundial, por lo tanto creo que tenemos que darle cabida y tiempo necesario. Así es, y es claro. Y vos, como estaba comentando Julio, entonces podés hacer esta referencia a este también grupo de investigadores que es justamente esta red respecto al tema del estudio de las sectas, que es un hecho que evidentemente, así como el terrorismo ataca visiblemente, esto de las sectas indudablemente es un ataque en lo espiritual, pero que también causa el mismo o tal vez más daño aún. Yo creo, Miguel, que hay que destacar este tema en primer lugar por la profundidad y el daño que ocasiona en la sociedad, porque quien conoce a miembros de la familia o tiene un amigo que pertenece a esta secta puede corroborar esto que vamos a decir ahora, ¿no? Y si por ahí hay alguien que pertenece a la secta y se siente tocado, lo sentimos muchísimo, pero es nuestro compromiso decirlo y difundir los errores, ¿eh? Nuestra tolerancia no llega a aceptar esto que muchas veces decimos, ¿no? Podemos ser intolerantes ante las cosas que realmente debemos serlo. Tenemos el deber de ser intolerante ante el error, ante la mentira, ante lo malo, en fin. Y esto creo que nos habilita a esa sí. Sí, al respecto, Julio, siempre hacemos esta comparación para que quede también un poquito más claro, si es posible. El error lo comparamos con la enfermedad, ¿m? De tal manera que cuando sabemos que estamos enfermos, seamos nosotros o alguien del grupo familiar o un ser querido, intentamos por todos los medios el hecho de liberarlo de esa enfermedad, de tratar de ser lo más llevadero si es que no se puede erradicar totalmente, pero para lo cual se aplican muchísimos medios. Algunos son dolorosos, incómodos, pero todos van buscando el objetivo de su curación, de su salvación. Y en ese dolor que el médico, por ejemplo, al aplicar la inyección produce, evidentemente duele al paciente, pero sabe que ese dolor luego lo va a hacer, va a provocar después del dolor la posibilidad de la cura. Y ese dolor lo recibió él. El médico no quiere molestarlo a la persona, pero sí quiere erradicar su enfermedad. Así también este grupo, y cuando hablamos de las sectas, queremos erradicar el error de las personas mediante estos comentarios que nos vienen de gente muy preparada y muy conocedora del tema, pero muchas veces el dolor humano es impostergable e imposible no provocarlo. Sí, hace mucho tiempo que no precisamos una secta como la vamos a hacer hoy, ¿no? En realidad, este trabajo que hace Miguel Pastorino, que explica perfectamente en este portal que adelanté hoy, Aletheia, y él nos dice que cuando hablamos de pare de sufrir, estamos ante una amalgama doctrinal ajena de los núcleos fundamentales del cristianismo y su principal finalidad es lucrativa. Y eso, por eso hice la salvedad. Aquellas personas que han pertenecido en determinado momento a esta secta pueden corroborar perfectamente que es así. Conozco personas muy allegadas que participaron de esta secta y que efectivamente comentaban precisamente esto, ¿no? Continúa diciendo Miguel Pastorino que la Iglesia Universal del Reino de Dios, conocida como Pare de Sufrir, no es reconocida como iglesia pentecostal como ellos dicen denominarse,
por los cristianos pentecostales. Ellos no admiten, tal es así que dicen que su doctrina es un vago sincretismo que toma elementos del evangelismo pentecostal, del catolicismo popular y de los cultos afrobrasileños, y especialmente destacan el Umbanda, significados en un sentido mágico. Buscan la forma mágica de poder concretar lo religioso en un gran negocio con Dios, ¿no? Realmente es un tema muy largo. Yo quiero precisar algunos detalles, ¿no? En primer lugar, decir que la Iglesia Universal del Reino de Dios fue fundada el 27 de julio de 1977 por Edir Macedo Becerra, nacido en 1945. Lo que yo quiero destacar es que en 1977 se funda un movimiento religioso que va a tomar estos nombres, se va a conocer por Iglesia Universal del Reino de Dios, que es el nombre oficial, y después, lógicamente, por el término que ellos van a utilizar en los medios de comunicación, pare de sufrir, como una muletilla propagandística de cierto corte comercial, van a influir en muchísimas personas. Pero la pregunta es, ¿puede ser que la salvación del cristianismo se encuentre recién desde el año 1977 en adelante? Estamos hablando de casi 45, 50 años. De modo que si uno se pone a analizar desde ese punto de vista, vinieron y descubrieron la pólvora demasiado tarde, ¿no? Utilizando un término vulgar. Nuestro Señor, que vino hace 2000 años y ha dejado instituida una iglesia, y esa iglesia hoy es dada la espalda por estos señores que han dejado, como han dicho o decían, mejor dicho, las personas de antes, dejado el maíz para comer otra cosa, ¿no? Es lamentable y debemos decirlo así con cierta crudeza, porque yo creo que aquella persona que asiste a estos templos que tienen como dije, una extensión universal, que ya lo vamos a comentar, es porque realmente la necedad le ha dominado, y evidentemente la necedad puede condenarlo, ¿no? Y ese es un poco nuestra llamada de atención. No queremos que la gente haya dejado lo mejor para ir a lo peor. Estamos obligados a perfeccionarnos. Y en cuanto a la fe, nos vamos a perfeccionar siempre y cuando permanezcamos en la verdadera fe, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, fundada por nuestro Señor Jesucristo, no fundada hace 45 años por una persona que ya vamos a averiguar quién es. Al respecto, Julio, ¿cuántas cosas podemos ir entresacando si es que simplemente ponemos un poquito de atención? Se llama iglesia cuando no la es. Así es. Universal tampoco, y de Dios aún menos, o reino de Dios, de tal forma como desde el vamos, las palabras, los nombres utilizados, indudablemente están marcando desde el origen el grave error en el cual está no solo el fundador, sino todo lo que la prédica a posterior. Pero que, lamentablemente hoy también hay que decirlo, estas palabras gozan justamente de esta ambivalencia o de esta falta de precisión. Pues hoy le preguntamos a alguna persona, cualquiera fuese, ¿qué es la iglesia? Y evidentemente vamos a tener un sinfín de respuestas. O si hablamos sobre el reino de Dios, mucho más aún, porque evidentemente nuestra ignorancia, nuestra falta de interés en estas cuestiones nos proponen prácticamente, y somos presa más que nada de estos desvaríos, de estas equivocaciones, en las cuales tal vez seguramente mucha gente la cae por buena fe, pero por ignorancia a su vez, y otras seguramente buscando el camino, la alternativa de lo rápido, de lo fácil, de aquello que no lleva sacrificio o esfuerzo, y tratar de encontrar el alivio o la superación de las dificultades, no por el camino de la cruz que nos ha dicho nuestro Señor, sino por el camino, en este caso, lo vamos seguramente luego a tratar, por el camino más bien del dinero, ¿no? No podía ser de otra manera, Miguel. Proviene de una familia católica. Qué misterioso, ¿no? No hay peor astilla que la del mismo palo. Así es. Proviene de una familia... Óptimo y pésimo. La corrupción de lo óptimo da lo peor. Lo peor.
proviene de una familia católica y con una importante inclusión en los cultos afro-brasileños. Se convirtió al evangelismo, ingresando en los años 70 aproximadamente en la iglesia pentecostal Nueva Vida. Y en 1975, junto a su cuñado, funda un movimiento que se denominó Salón de la Fe, hasta que se tuvieron una diferencia por cuestiones de ganancia económica. Es una iglesia que tiene un antecedente ¿Por cuestiones de fe o cuestiones de...? Por cuestiones económicas, lo he dicho muy claro, por cuestiones económicas. Ahora, hay una característica también en esta pseudo iglesia o iglesia entre comillas, que es precisamente el de alquilar edificios y luego comprarlos, edificios majestuosos. Por ejemplo, edificios que han habido cines o fábricas. ¿Por qué? Porque el objetivo es justamente acumular muchas cantidades de personas y adeptos para poder tener un mejor rédito económico. Y cualquiera que haya viajado a Buenos Aires y haya andado por la calle Lavalle, podemos conocer uno, hace mucho tiempo están dando ahí un poco de es la empresa que va... Sí, la gran empresa, el gran negocio, va adquiriendo sus fondos. En la calle Lavalle, que compraron un cine efectivamente, ¿no? Y sin ser esa la casa matriz de esa gran empresa. Por otro lado, cualquiera que haya mirado solamente unos minutos de los programas que ellos difunden por televisión, podemos notar que hay una característica siempre en común, ¿no? El pastor protestante, el pastor de Pare de Sufrir, manifiesta la extracción de un demonio en las personas, es decir, produce un exorcismo, entre comillas. Sabemos que el exorcismo proviene exclusivamente de los sacerdotes y solamente ellos pueden realizarlo, porque hay una condición especial que hay que reunirlo, no cualquiera puede hacerlo, pero bueno, ellos así lo manifiestan. Y la otra característica es la de hacer curaciones. La que nunca muestran es la otra característica. Y ya lo digo, ¿no? La formación de un pastor, esto lo explica muy bien Miguel Pastorino, la formación de un pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios acaba cuando aprendió 3 cosas fundamentales. Primero, saber recaudar dinero. Segundo, hacer oraciones de sanidad y haber aprendido a realizar exorcismos, entre comillas. Las cosas que siempre vemos en la televisión, los que siempre nos muestran supuestamente una gran capacidad de sanidad y la de realizar exorcismo. La capacidad de recaudar dinero, por supuesto que nunca se manifiestan en los programas que ellos emiten. Seguramente es como una manera de ir progresando también en ese conocimiento y habilidad, ¿no? Como si fuese, digamos, una guía de estudio tipo universitario y luego un posgrado, algo así que lo va llevando, catapultando a un lugar ya privilegiado, el cual puede manejar como empresa a todos sus feligreses, pero evidentemente siguiendo lo primero, cuál es el interés pecuniario, o sea, el interés económico que les puedan dar como resultado de sus prédicas. Así es. Ahora, hay en realidad son muchos los puntos. No quiero tampoco extenderme mucho porque hay otra parte, hay otros temas también que queremos abordar. Me desespero porque quiero decirlo todo. Tampoco no hay tiempo todavía. O si no, vamos a tener que hacerlo en otra oportunidad, ¿no? Sin lugar a dudas. Lo que destaca este buen hombre es la expansión que ha tenido tan rápidamente, ¿no? Y eso es lo que nos llama la atención. Fueron muy pocas las sectas protestantes que en tan poco tiempo hayan tenido la posibilidad de extenderse como se han extendido este movimiento, ¿no? Llama la atención, muchísimo. Totalmente. Significa, si no es de Dios, hay obra de alguien que quizás esté totalmente contra Dios, ¿no? La estrategia había dicho, bueno, en esto alquilan estadios y llenan tanta cantidad de personas en el Brasil, que es su lugar de origen, como el Miami, por ejemplo. Es otro fenómeno que también llama tremendamente la atención. Ahora, Brasil y Estados Unidos, aparte de Brasil y Estados Unidos, se expandió hacia Canadá, México, América Central y el Caribe. Y aquí viene una nómina de lugares que nosotros no podemos, si realmente pensamos que tenía una cierta extensión en los países limítrofes. Pero fijémonos, hay una expansión en América y fue durante la década de los 90.
con un crecimiento jamás visto por otro movimiento religioso, en eso insisto. Luego en Paraguay, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Colombia, Perú y Chile en el año 1991, República Dominicana, Puerto Rico, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Ecuador. Pero aunque parezca mentira, también llegan a Europa a través de Portugal, y en Portugal hacen base justamente, supongo, habrá sido por el idioma, ¿verdad? Exacto. Su lugar de origen, y se expandieron luego por España, Francia, Inglaterra e Italia, entrando también en Alemania, Rusia, Rumania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza. No termina ahí, Miguel. Siguen, por eso cuando dicen universal, seguramente hablan, claro, de universal por eso, ¿no? Van a la conquista de todo, ¿eh? Totalmente. Llegan al África y se encuentran hoy en Sudáfrica, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Kenia, Costa de Marfil, Malawi y Uganda. En Asia también están los pares de sufrir la Iglesia Universal del Reino de Dios, Japón, India y Filipinas. Hay una sola cosa que nos debe alegrar escuchando esto, ¿no? Que los necios no somos solamente los argentinos. Los pero necios, mal de muchos, consuelo de... Y sí, los necios no somos solamente los argentinos, por lo visto hay necios en todo el mundo y por eso justamente consumen este gran error, ¿no? Yo diría en otra frase que no solo los necios, sino más que nada la ignorancia en la fe católica, en la única verdad, es cada vez mayor, por lo tanto el error se difunde también en grado totalmente en recíproca relación. A mayor ignorancia, mayor posibilidad de difusión del error. Y evidentemente la contención de la verdad de aquellos buenos pastores que deberían ser como la defensa, evidentemente no aparecen o no están a la altura de esas circunstancias y el mal se extiende como si fuese una enfermedad, ya que hacíamos hoy el ejemplo, una enfermedad incontenible. Sí, profundizando este tema que es una partecita, solamente el 10% de todo lo que significa este estudio que realizó Miguel Pastorino, nos damos cuenta de que en la Iglesia Católica está habiendo hay algo que no funciona, adolece de una cierta capacidad de poder difundir. Se había hablado en una oportunidad de que se cambió lo que fue la misa tradicional para atraer más personas y más adeptos. Resulta ser que el fenómeno de la secta fue creciendo. Es lo mismo cuando decimos, una vez que se acepte el aborto va a haber menos abortos, si se acepta el consumo de la droga va a haber menos droga, cuando sabemos que es perfectamente lo contrario, ¿no? La lógica y el sentido común dice que eso tiene que ser así, ¿no? Va en contra de cualquier especulación, deseo o imaginación. Lo peor es que acá se trata de una cuestión espiritual, una cuestión que está en juego la salvación de la humanidad, ¿no? Así es, sí. Y evidentemente esa expansión, ese desarrollo, y como bien lo marcás, desde 1977 en la fundación, en menos de 20 años prácticamente han llegado a gran parte de Europa y algo de Asia, nos está indicando, vos lo marcaste hoy, reitero, de que o si es de Dios y tiene esa intención, se sigue expandiendo, o hay otra fuerza sobrenatural que está haciendo que este éxito evidentemente pueda tener estos caminos. Nosotros desde aquí evidentemente apoyamos de que no es de Dios esto, porque evidentemente si están en contra de del magisterio propio de la Iglesia, se llaman apóstoles o supuestamente siguen obedeciendo al mandato del Señor, pero sin inmiscuirse en lo que es el cuerpo místico de Cristo, desde ya que están faltando y están desobedeciendo a ese mandato dedicado y dejado como exigencia por nuestro Señor. Fíjate, Miguel, que coincidentemente hoy hablamos nada más y nada menos que de Francisco Javier. Vamos a hablar de Francisco Javier, que ha sido uno de los misioneros más importantes que ha tenido la Iglesia, y él también anduvo por la India, por Portugal y por China, por los lugares donde están, pero llevando la verdad, no llevando el error como lamentablemente hace esta Iglesia, y que seguramente tiene mucho más adeptos de lo que posiblemente haya tenido San Francisco Javier. Así es, y esto está en sintonía, creo yo, que con muy lógica expresión, está en sintonía también de acuerdo a lo que los espacios que ha dejado el catolicismo, evidentemente hay otro que lo va a ir ocupando.
estamos realmente enterados y estamos informados de la cantidad de templos, de iglesias, de conventos que en Europa se han quedado sin ningún feligrés, sin ninguna posibilidad de una religiosa o un religioso, de tal forma que esos espacios, algunos se han vendido, otros alquilados, otros puestos en funciones en funciones distintas. Evidentemente todos esos espacios, más allá de lo físico que representaban estas edificaciones, han sido tomados por el enemigo, porque la gente sigue necesitando la fe, sigue, y es una necesidad natural de cada ser humano, necesitar en alguien o en algo en quien creer. Evidentemente, estos encontraron el camino de supuestamente la gracia y el milagro, obrando mediante la consecución de dejar un dinero a cambio. Y evidentemente el negocio que están haciendo, la proliferación económica que tienen y el aumento de sus riquezas y demás, están marcando que a esa expectativa de necesidad de las personas de poder alcanzar una solución o un paliativo en su dolor, en su pasar de vida, tienen en ellos, han encontrado este camino, pero evidentemente fuera de ese camino que decíamos hoy, que nuestro Señor Jesucristo nos traza en su Evangelio, cuál es que todo aquel que quiere seguir debe tomar su cruz y caminar detrás de él. Aquí parece que el dicho sería que todo aquel que quiere superar su dificultad y encontrar el milagro en esta iglesia del Reino Universal de Dios, es tomar de su bolsillo, depositar en las arcas de esa llamada iglesia, para poder encontrar en un cierto tiempo la curación, la salvación o la superación de sus dificultades propias. Así es, la biografía de San Francisco Javier realmente conmueve y tiene una similitud a esta obra que supuestamente viene de Dios, que la realiza Macedo, con la única diferencia que él andaba descalzo, con muy poco dinero en el bolsillo, y Macedo se traslada en avión y tiene vivienda en todos los sectores donde he mencionado.